Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. En este día pueden tomar asiento. Está el Señor acá con otra vez vinieron unos judíos a preguntarle, dice, a decirle que les diga abiertamente, si tú eres el Cristo, dice, decínoslo de una, decínoslo así, directamente, abiertamente. Y el Señor les dijo, yo ya se los dije, pero ustedes no creen. Y era, dice la palabra de Dios, hermanos, la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta fiesta de la dedicación, hermanos, no es dada por Moisés, no es una ley dada, una fiesta, perdón, dada por Dios a través de Moisés, como las otras, como la de Tabernáculos, como la de Pascua, como la Pentecostés, hermanos, sino que es una fiesta de la tradición judía. Y esa obedece, hermanos, esta fiesta, o se celebra en esta fiesta, hermanos, la rededicación justamente del templo de Jerusalén. Amén. Porque em, en el tiempo, hermanos, intertestamentario, en el tiempo donde no dice nada la Biblia, hubo un tiempo, que fueron unos 400 años, donde la región esta de Israel, hermanos, e incluso Jerusalén estuvo manejada primero por los griegos y después, cuando muere Alejandro, por uno de los descendientes de sus generales, ¿no es cierto? Cuando muere Alejandro, su imperio es dividido en cuatro subgenerales. Uno de ellos era Seleucidas y Seleuco, perdón, y de ahí viene la dinastía Seleucidas que se le dice. Y uno de sus descendientes, llamado Antíoco Epífanes, tomó Jerusalén y la destruyó, amén, y profanó el templo. Hizo una profanación muy grande en el templo de Jerusalén, hermanos, en el templo, este segundo templo, este que había reedificado Zorobabel, Nehemías y todos ellos, hermanos, y cuando volvieron de la cautividad. Y profanó el templo, dice que puso una estatua de Zeus y incluso sacrificaba cerdos en el templo, cosa que es un animal inmundo para los judíos, ¿no es cierto? Y adoraban a ese Dios en el mismísimo templo de Jerusalén. Amén. Pero en la rebelión de los macabeos, que se llama, hermanos, dice que recuperaron el templo, recuperaron Jerusalén, recuperaron el templo y lo limpiaron y lo rededicaron. Amén. Por eso se le llama la fiesta de la dedicación, o lo volvieron a dedicar a Dios, al templo, hermanos. Y eso era lo que se estaba celebrando acá. Esta fiesta también dura 8 días. Se les llama fiesta de las luces también, o Hanukkah hoy en día. Amén. Pero es, hermano, ¿qué significa eso? Fiesta de las luces. Pero de eso se trata, eso estaba, en esta fiesta estaba Jesús, o en estos días de esta fiesta estaba nuestro Señor Jesús, y dice que estaba por el pórtico de Salomón, estaba en el templo. Y vinieron estos judíos a decirle que abiertamente les dijera si Él era el Cristo o si no lo era. Y el Señor les dice, ya os lo he dicho, pero ustedes no creen. Y hay algo, hermanos, que ya Jesús había hablado con los otros judíos, con otros, no sé si estos eran los mismos con los que había hablado antes, ¿no es cierto? Pero ya había hablado con los otros judíos, hermanos, después de hacer el milagro del muchacho que había sido ciego de nacimiento, y les había dicho que Él era el buen pastor, y que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y hay algo, hermanos, en todo este capítulo 10 de San Juan, que no lo leímos todo, hermanos, pero arrancamos del 22, y hay algo que es central, y que Jesús le da esa centralidad, que son sus ovejas. Amén. Están los judíos, está nuestro Señor Jesús, y están sus ovejas en la conversación. Amén. Están, hermanos, y el Señor le dice, ustedes no me creen. Ustedes no creen, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué, hermanos, nuestro Señor Jesús dio vuelta a todo? ¿Por qué, hermanos, ellos no podían aceptarle? Los judíos no podían creer en Él. Acá el Señor le dice, porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no le dijo, hermanos, ustedes ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen? ¿Por qué no les dijo, hermanos, ustedes no son mis ovejas porque no creen? Que sería, hermanos, que si creen pasarían a ser sus ovejas, o sea que dependería de ellos.
Amén. Ustedes no son mis ovejas porque no creen. No les dijo así. No es lo mismo decir ustedes no son mis ovejas porque no creen que decir ustedes no creen porque no son mis ovejas. Amén. Hermanos, ustedes no son mis ovejas porque no creen. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. No es lo mismo. Amén. Hermanos, el Señor dio vuelta a eso. Ahora, para que entiendan con lo que quiere decir con lo que dio vuelta, cuando nosotros decimos, venimos al Evangelio, cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando nosotros decimos creer, cuando nosotros entramos a la iglesia, muchas veces pensamos, hermanos, especialmente al principio, que vinimos por nuestra cuenta, o porque nosotros quisimos creer, o que vinimos, hermanos, porque nosotros amamos a Dios, nosotros, y que nosotros quisimos venir, y que nosotros quisimos venir, y quisimos creer, y que nosotros quisimos elegir a Dios, y decidimos elegir a Dios, y decidimos creer, y pensamos eso, y la realidad, nuestra realidad, hermanos, de este lado, parece que fuera así, es que algo así hay también, no es así, pero eso sucede. Usted vino porque usted quiso, nadie lo obligó a venir. Ninguna otra persona lo obligó a venir. Usted viene y cree y se esfuerza por hacer la voluntad de Dios porque usted así lo quiere. Nadie lo obliga a hacerlo. Pero una de las funciones, hermanos, y la función principal de la iglesia, cuando los hombres pasan esa puerta, debe ser enseñarles que es todo al revés. Porque esa es la realidad. Enseñarles, hermanos, y que sepan a través de la palabra de Dios, y que eso es bueno que haya sucedido, espero haya sucedido con cada uno de nosotros también. Que usted se haya dado cuenta que usted no vino porque usted quiso. Que usted no vino, no decidió seguir a Jesús porque usted lo decidió por sus propias fuerzas, por su propia voluntad. Que Él lo trajo. Que usted no ama a Cristo porque usted quiso amarlo. Que Él lo amó primero. Que usted, hermanos, si usted ha decidido seguir al Señor, si usted ha creído, es porque Dios algo hizo antes por usted. Es porque Dios le dio vida antes y entonces usted pudo creer. Acá, hermanos, hay dos grupos. Otra cosa que se ve que el Señor les da vuelta a los judíos también antes de ir al grupo, hermanos, a los dos grupos, es que dice que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano, por ejemplo. Nosotros pensamos que nosotros estamos en el camino de Dios y que nosotros perseveramos por nuestra obediencia y por nuestras fuerzas y por nuestra voluntad. La Biblia dice, Jesús enseñó que es Dios el que nos mantiene, el que nos sostiene. Si nosotros perseveramos en el Evangelio, si nosotros perseveramos en sus caminos, es porque el Señor nos está preservando Él. Todo lo que nosotros estamos haciendo es porque Dios está obrando dentro nuestro, hermanos. Está haciendo esa obra dentro de nosotros. La salvación pertenece al Señor. Nadie, hermanos, está en la iglesia porque quiere o por sus fuerzas. Nadie va a ser salvo por sus méritos o por sus fuerzas también. Pertenece a Él. Y se trata de todo esto. Él nos dio vida, hermanos, juntamente con Cristo. Él nos resucitó espiritualmente. Él nos dio la fe. Él nos trajo a la iglesia. Él nos llamó en un momento. Y Él hace, hermanos, y se ocupa de que nosotros no nos vayamos, no seamos arrebatados de su mano, por su poder. ¿Y cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, ahora que estamos en el camino de Dios, todo lo que tiene que ver con la salvación, todo nuestro avance en el camino de Dios tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios está haciendo en cada uno de nosotros, dentro de nosotros primero. ¿Entienden, hermanos? De eso se trata, hermanos, la salvación. Eso es lo que Jesús también les está diciendo, hermanos. No sé si Jesús se los dice a propósito, pensando en todo esto que yo les dije a ellos, o simplemente les está diciendo cómo son las cosas verdaderamente, que creo que es eso, cómo son las cosas de verdad, y ellos no lo pueden ver. Dice, hermanos, el Señor les dice que vosotros no creéis. Dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, hay
ellos no habían creído. Están los judíos, está Jesús, están los judíos que no habían creído y están las ovejas que sí habían creído, los que son sus ovejas. Que un poquito más en el versículo 10 también habla mucho de eso. Siempre lo central son las ovejas. Se corta, hermanos, el tema de mis ovejas y que yo soy el pastor y que ellos son mis ovejas, de que habla nuestro Señor Jesús con los judíos, hermanos. Se corta cuando empiezan a apedrearle, que ya les habla de otra cosa, de por cuál obra me apedreáis, por qué no creéis en mí, por cuál de las obras crean a las obras y no creen en mí, y todo eso. Pero lo central es, hermanos, que el Señor es el pastor y que tiene ovejas que le siguen. Amén. Y de eso les está hablando a él y le está diciendo: ustedes no son, por eso no creen. Amén, hermanos. Y nosotros sabemos, y dice la palabra de Dios, que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que todos nosotros pertenecemos a una naturaleza caída, que todos nosotros, hermanos, aunque no somos malos, no todos son Hitler, pero son todos pecadores y estamos todos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Y que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo, dice, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, la corriente de este mundo que está bajo el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás. No significa, hermano, por eso cuando usted es tentado, cuando usted peca y todo eso, no significa que el diablo o un demonio necesariamente lo tomó. Aunque puede suceder eso, puede ser que que haya personas endemoniadas, pero tiene que ver con otra cosa. Pero el común de la gente, hermanos, y nosotros, incluso nosotros antes, cuando pecábamos, hermanos, es porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo. El diablo lo que se encargó es de cubrir todo, con las ofertas, con las modas, con todo lo que le ofrece al hombre en este mundo. Igual que a Jesús le dijo: todo te voy a dar, hermanos, le ofrece todos los placeres de este mundo y todas esas cosas, hermanos, y la cultura, y todo eso lo va manejando él. Y incluso las leyes y todo eso, hermanos, está siendo manejado por él a través de hombres que no conocen a Dios, a través de hombres pecadores. Y ahí es cuando vienen entonces, hermanos, nosotros o los hombres inmersos en ese mundo, en esa corriente, alguna cosa lo va a tocar, a alguna cosa los hombres, sabiendo, hermanos, Satanás, que nosotros somos débiles a muchas cosas, debido a nuestra carne y a nuestra condición caída, a muchas de esas cosas que el diablo presenta, hermanos, y que cubre todo, le vamos a abrir la puerta, o le abríamos antes la puerta. Y entonces pecábamos. Entonces teníamos ese pecado especial o particular que a veces teníamos cada uno de nosotros, o esa debilidad, y que por ahí no éramos tan débiles en otras cosas. Pero eso es lo que sucede con los hombres. O sea que estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, en nuestra carne, siguiendo los deseos de nuestra carne, en nuestros pensamientos, inmersos en toda una corriente y todas unas costumbres, hermanos, del mundo que están manejadas por el diablo. Más hundidos no podemos estar, no pueden estar los hombres. Pero hasta ahí abajo, hermanos, hasta ahí se sumergió nuestro Señor Jesús para salvarnos. Mi vida, el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él lo hizo. Hasta ahí se sumergió, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y cargó con el pecado de todos nosotros, con los nuestros, con los que adquiríamos de la corriente del mundo, hermanos. Cargó con los pecados de todos nosotros. Dice acá, les dice: yo le doy vida eterna. Y lo hizo. Lo hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo cuando murió por cada uno de nosotros. Llevó nuestros pecados, hermanos. Él no es alguien que tiró un salvavidas para ver si nosotros queremos salvarnos. Él no es alguien que tiró, hermanos, la salvación para ver si nosotros la aceptamos o no. No. Y se los dice, cuando les dice a los judíos: hermanos, ustedes no creen porque no son mis ovejas, les está diciendo eso. Amén. Les está diciendo, hermanos, que y cuando les dice: pero mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les está diciendo, hermanos, que Cristo les da vida eterna a los que antes eran sus ovejas. Anteriormente estaban inmersas en pecados, estaban inmersas, hermanos, en este mundo, pero eran suyos, eran hijos de Dios y no lo sabían. Y eran pecadores y eran hijos de ira como todos los demás. ¿Qué le dice Dios, hermanos, a todos los hombres, a toda la humanidad, a todos los pecadores? ¿Qué dice la Biblia? Que son hijos de ira. Y ustedes lo eran, dice allá Pablo en Efesios, como todos los demás. Pero Dios os dio vida juntamente con Cristo. Y Cristo dice: mi vida doy por mis ovejas. Por eso creen. Por eso les digo, hermanos, usted cree porque Cristo murió por usted.
Usted cree porque Cristo, hermanos, hizo algo en su corazón antes de que usted viniera y creyera. Porque Cristo hizo algo, hizo una obra, hermanos, en cada uno de nosotros antes de que nosotros dijéramos que sí. ¿Y qué fue esa obra? ¿Cuál fue? Nos dio vida espiritual. ¿Por qué unos creen y otros no? ¿Por qué los judíos creían y las ovejas sí creían? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la diferencia? Si todos estaban muertos en delitos y pecados, si todos, hermanos, eran hombres igual los unos, las ovejas, antes de conocer a Cristo, las ovejas eran igual que los judíos en cuanto a que eran pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Si estaban metidos también en condenación y en ese mundo, ¿cuál es la diferencia? ¿Que son mejores las ovejas? ¿Eran mejores? ¿Eran más sensibles a Dios? No, estaban muertos igual que los judíos espiritualmente. Muy vivos para las cosas de este mundo, como está el mundo hoy, hermanos, pero muertos delante de Dios, muertos espiritualmente, incapaces de reconocer a Dios, incapaces de ver la obra de nuestro Dios, incapaces de buscarlo. ¿Cuál era la diferencia? Lo que Dios hizo en sus corazones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué muchos de sus familiares no creen y usted sí creyó? ¿Cuál fue la diferencia? Si usted es tan pecador como ellos, nosotros lo somos. Lo que Dios hizo en usted antes de que usted llegara, antes de que usted conociera, hermanos, a Dios. Eso es la labor, eso es, hermanos, lo que debe hacer la iglesia y un buen pastor. Cuando vienen acá, vienen creyendo, toda la gente viene creyendo que ha venido por sus méritos. Cuando vienen acá creen que van a ser salvos por sus méritos. No. Todo, hermanos, fue una obra de Dios antes, con antelación. Hubo algo que Dios hizo por esa persona antes. Y es lo que Jesús, hermanos, está diciendo acá. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mucha gente no cree, hermanos, porque no son hijos de Dios desde el principio. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había elegido para que seamos sus hijos. Que mejor dicho, que desde antes de la fundación del mundo ya somos sus hijos. Solo que nos habíamos perdido juntamente con los que fueron creados para perdición. Con esos vasos, hermanos, con esos vasos de barro, con esos vasos como que dice allá en Romanos 9, vasos de deshonra, juntamente con ellos. Pero Dios, hermanos, envió al Salvador, a nuestro Señor Jesús, para rescatar eso que se había perdido, esos que son los elegidos, y los rescató. Y un día, hermanos, en nuestra vida, nosotros viviendo bajo la ira de Dios, nosotros viviendo, hermanos, y siendo esos hijos de ira, como dice la palabra de Dios, viviendo y estando sumergidos en nuestro pecado, sumergidos en nuestra condenación, hermanos, un día el Señor nos llamó a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, hermanos, cuando nos fue predicado el Evangelio y nosotros creímos. ¿Por qué nosotros creímos y otros no? ¿Por qué nosotros escuchamos el llamado y otros no? Que también fueron llamados. El Señor dijo, muchos son llamados, todos van a ser llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que van a creer. Pocas son mis ovejas. Pero esas, dice acá el Señor, no escaparán de mis manos. No se van a ir. No van a poder. Y Él va a lidiar con usted. Y una de las cosas, hermanos, como siempre digo, que puede suceder es que incluso que el Señor hasta sea duro con nosotros, pero también es por amor y es para no tener, dice, que condenarnos con el mundo. ¿Por qué no hace eso con el mundo? ¿Por qué no hace eso también con los otros? Pero sí lo hace con usted, porque usted es su oveja y Él es su pastor y los otros no. Claramente, hermanos, hay un rebaño, hay un pastor, como dice acá un poquito más adelante, el pastor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hay un rebaño, hay un pastor, y el resto no son sus ovejas. Amén, no lo son desde el principio. Por eso, hermanos, es importante que conozcamos bien de lo que se trata el Señor, de lo que está hablando acá, quizás indirectamente y se está mostrando para nosotros, hermanos, es la salvación.
cómo Él nos iba a salvar. Mi vida doy por mis ovejas, yo les doy vida eterna, dice acá el Señor, hermanos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Si podemos, hermanos, entender esto, si podemos cada uno de nosotros creer esto, hermanos, es la evidencia más grande, quizás una de las más grandes, de que usted es un hijo de Dios. Si por creer esto, si por saber que es un hijo de Dios, si por creer realmente, hermanos, que usted es salvo, ahora todo ha cambiado en su corazón, todo ha sido dado vuelta. Y ahora incluso, hermanos, y ahora podemos entender que no fuimos traídos, no vinimos porque nosotros quisimos, sino que es Dios el que nos trajo, y que esto no se trata del día que nosotros vinimos, sino que se trata de los días de la eternidad, de antes de la creación. Si podemos entender, hermanos, que si nosotros hemos creído de verdad, hemos derramado nuestro corazón delante de Dios, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, eso también fue por obra del Espíritu Santo en nosotros, que antes nos fue dada vida para que veamos eso. Si podemos creer eso, y podemos creer también, hermanos, que a partir de ahora, no importa si hemos caído, no importa si hemos pecado, no importa, sí, perdón, hermanos, pero a pesar de que hayamos pecado o que hayamos caído, aún conociendo, si podemos creer, hermanos, que Él no nos va a dejar escapar, que no nos vamos a poder ir de sus manos, eso nos llevaría a nosotros, hermanos, si estamos haciendo eso, a arrepentirnos de todo corazón. Si estamos bien, a saltar de alegría. Si estamos en pecado, a arrepentirnos de todo corazón y a volvernos. Pero además, hermanos, incluso si no hacemos eso, el Señor mismo, a través incluso de su mano dura a veces, se encarga de que también abrirnos los ojos. Y es una forma de no tener que condenarnos con el mundo. Y es una forma de mostrarnos su amor. Y es una forma de mostrarnos cómo Él nos preserva de irnos a condenación. Entiéndase, me explico, hermanos. Esto es algo muy, pero muy grande. La salvación se trata de algo muy grande. Usted no es salvo porque usted quiere. Usted no eligió a Dios porque usted lo eligió. No hay libre albedrío. No tenemos, el libre albedrío está esclavizado y es libre después, hermanos. En cuanto a la salvación es esclavizado. Libre albedrío en cuanto a usted hace lo que quiere, sí. Pero, hermanos, en cuanto a la salvación, no. Usted es esclavo del pecado. Dentro de esa condición caída tiene todo el libre albedrío que quiera, puede hacer lo que quiera. Pero, hermanos, para salir de la condición caída no es cuando usted quiere sale de la condición caída. Cuando Dios lo viene a buscar es que usted sale. Y eso depende de Dios. El libre albedrío está esclavizado. En cuanto a la salvación, esclavizado. Amén. No, porque tenemos libre albedrío, si quiero elegir a Dios. No, no dice eso la Biblia. No. Por eso unos creen y otros no. Dios lo hizo así. La salvación es del Señor. Hermanos, es muy importante que podamos ver estas cosas. Es muy importante que podamos entenderlas. Acá, hermanos, en estos 2 o 3 versículos el Señor le está diciendo todas las doctrinas de la gracia, si podríamos incluirlas también. Que el hombre, hermanos, es incapaz de encontrar a Dios porque está muerto espiritualmente. Que Dios es el que usted es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo y por eso Él elige o escoge. Y son esos a los que escoge para salvarlos. Que envió a Cristo, a Jesús, a morir en la cruz por esos. Que un día nos llamó, un día de nuestra vida nos llamó y no pudimos resistirnos. Y no podemos decir que no. Pero no que no podemos decir que no así a regañadiente porque es más fuerte que nosotros. No podemos decir que no porque nos quebranta, porque su amor nos quiebra y nos arrepentimos. Y gustosamente y voluntariamente, y ya es todo para nosotros, empezamos a creer, empezamos a seguirle. Y en esta vida, hermanos, que es lo que estamos viviendo ahora nosotros, en esta santificación, Él se va a ocupar de que no nos perdamos. Nadie las arrebatará de mis manos. Ahora alguien puede decir, pero entonces si yo ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera, voy a pecar, total, Dios ya me salvó. No, si dice eso no entendió nada y no es salvo además. Dice el Salmo 130, hermanos, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser perdonado? Pero en ti hay perdón, dice. Amén. Si mirares a los pecados, ¿quién podrá salvarse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Eso es lo que sucede con nosotros.
Si mirara Él nuestro pecado, nosotros tendríamos que ser todos condenados. Pero en Él hay perdón y hemos sido perdonados para que Él sea reverenciado. De eso se trata, hermanos. Nadie puede decir, ahora yo soy salvo, voy a vivir lo que quiero, total, ya me salvé. Si dice eso, no entendió nada y no es salvo. Él perdona y es una obra, por eso le digo, es una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Esa misma obra, hermanos, ese mismo toque, ese Espíritu Santo hace que nosotros vivamos quebrantados, arrepentidos, creyendo y que cada vez avancemos más y más en eso. Y que empecemos a odiar nuestro pecado. Y eso, hermanos, no lo podemos explicar. Eso sucedió en nosotros. Eso es algo que pasa en nuestro corazón. Es algo sobrenatural en todos nosotros. Si estamos buscando de Dios, si estamos buscando ser santificados de verdad, hermanos, es porque es algo sobrenatural. ¿Quiere un milagro en su vida? Ese fue el primero. Ese fue el primero y el más importante. La salvación es un milagro de Dios. No puede. Aún sabiendo, hermanos, es que no puede, no es así, hermanos. Creyendo que usted es un hijo de Dios y que usted es salvo, nadie, ningún verdadero hijo de Dios puede decir, bueno, entonces me voy a pecar, total, ya fui salvo. No está en eso. No puede, no pasa por el corazón de un hijo de Dios eso jamás. Si dice eso es porque no entendió o porque no es salvado. Y además porque no fue salvo todavía. El que entiende lo que es la salvación, hermanos, está quebrantado y vive quebrantado y vive arrepintiéndose de sus pecados y vive buscando a Dios y vive santificándose y quiere crecer y quiere avanzar. Y cuando cae y cuando peca, que puede suceder, hermanos, se arrepiente y no se queda revolcándose en el barro, en ese barro, se arrepiente y sale. Le duele porque le falló a su Salvador, porque le falló a Dios, pero y sale y avanza y sigue y es santificado y va creciendo. Eso es, hermanos, lo que el Señor les está diciendo acá. Yo les doy vida eterna. Hay quienes van a creer, ustedes no creen, pero yo tengo ovejas que creen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Ahora póngase en lugar de la oveja. Si alguien que haya creído, una persona que haya creído en Jesús, que está escuchando eso, como nosotros ahora que lo estamos leyendo, ¿qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, hermanos? Esto que le estaba diciendo anteriormente. Según las palabras de Jesús, yo soy salvo hoy, ahora. Yo fui salvado ahora. Y si soy su oveja, nadie me va a quitar de su mano. Eso piensa, ese sería el razonamiento ante estas palabras de Jesús. Y tengo vida eterna y no voy a perecer jamás. Soy su oveja y dice Jesús que sus ovejas, Él da su vida por sus ovejas y que Él les da vida eterna. Y dice que no perecerán jamás y dice que nadie las arrebatará de su mano. Y yo soy su oveja, entonces eso va a suceder con nosotros. Y lo dice Cristo y lo dice Jesús. Y yo creo en Él y sé que es el Hijo de Dios y que tiene poder para hacer eso que dice. Ese es el razonamiento. Y hermanos, puede estar seguro entonces de que es un hijo de Dios. Pero ¿cuál es el sentimiento ahora? ¿Qué pasa en el corazón al entender eso que está escuchando Jesús? ¿Qué hay en el corazón? No cabe de alegría, no entra en el pecho. Hay gozo. No entra en el pecho, hermanos, hay gozo, hay deleite. ¿Cómo voy a querer decir? ¿Cómo voy a decir ahora, bueno, me voy a pecar total, ya Cristo me salvó? ¿Cómo voy a, después de escuchar eso, después de entender eso? Hermanos, eso es lo que tenemos que entender bien hoy, cada uno de nosotros. No importa lo que hizo, en el sentido de que si es un hijo de Dios, usted se va a arrepentir y va a salir. Dios lo va a sacar de ahí. Pero si está en pecado, pero si estamos fallando, arrepiéntase hoy. Y su vida va a cambiar. Y todo va a cambiar. Y la gente a su alrededor va a cambiar. Va a ser afectada también. Eso tiene que suceder, hermanos, con cada uno de nosotros también. Cuando eso se empiece a ver en la iglesia, hermanos, que nosotros cambiamos, que nosotros somos sus hijos porque estamos aferrados a esa confianza, a esa fe, a esto que dijo Jesús. Estamos sabiendo que somos sus hijos, yo creo en Él. Y dice que los que creen en Él, que los que son sus ovejas, Él les da vida eterna. Entonces tengo vida eterna. Y dice también que no perecerán jamás. Bueno, es lo mismo, no perecerán jamás. Y dice que nadie las arrebatará de mis manos.
O sea que lo que queda por delante, todo lo que tengo por delante, yo no voy a caer. Él se va a ocupar de que no me salga de su camino. Siendo que yo, y esto porque nosotros lo único que aportamos, hermanos, al camino de Dios, al Evangelio, ¿qué es? Pecado. El Señor, hermanos, se encarga de guiarnos y de llevarnos. ¿Por qué tiene que llevarnos? ¿Por qué tiene que guiarnos? ¿Por qué tiene que castigarnos si es necesario también para no tener que condenarnos? ¿Por qué? ¿Por qué todas esas cosas? Es lógico. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque si no lo hace, ¿qué? Nos vamos para el otro lado. Nuestra naturaleza pecaminosa se va para el otro lado. Busca otras cosas. Se apartaría por nosotros mismos de la fe. Hermanos, dijo el Señor que prediquemos este Evangelio a toda criatura y que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. Para que confiemos en Él, para que no nos apartemos de Él también. Dice, hermanos, allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense que todo lo hace Dios, lo que va a mencionar Pedro. Nos hizo renacer para una esperanza viva por Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense lo que dice ahora: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Él nos guarda. Crea que usted es una de sus ovejas y Él es su pastor. Nuestro Señor Jesús es su pastor. Créalo, hermanos. Pero creerlo significa que usted ya tiene vida eterna y que nadie lo va a apartar del camino de Dios. Nadie. Que puede haber, y usted me puede decir, bueno, pero yo conozco mucha gente que estuvo mucho tiempo en el camino de Dios y hoy se apartó. Nunca fue su oveja, aunque lo parecía. Y a lo mejor alguno de nosotros, Dios quiere que esto no suceda ahora que estamos en el camino de Dios, dentro de unos años nos apartamos. Y quizás decimos ahora que creemos y que sabemos que somos sus ovejas, que somos salvos, que somos sus hijos y nos apartamos. Nunca fue su oveja. Nunca fue. Nunca fue conocido por Dios. Pero va a haber un rebaño, porque hay un pastor, y ese pastor todavía está aquí, y ese es nuestro Señor Jesús. Pero va a haber un rebaño, pero va a haber gente que va a creer y que va a depositar su corazón en sus manos. Se va a entregar en las manos de Dios. Y van a obedecer y van a dejar todo. Y cada cosa que vean en su vida, y cada cosa que vean en su carácter, y cada cosa que vean en su conducta, mientras más conocen del Señor, mientras más conscientes somos de esto, más temor vamos a tener a fallarle. Más quebrantados vamos a estar, hermanos, y más atentos al pecado en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón vamos a estar. Y vamos a luchar contra Él y lo vamos a vencer. Y hermanos, en el nombre del Señor Jesús, lo vamos a vencer. Y cosas que antes hacíamos, y cosas que hacíamos también incluso después de haber conocido, de estar en la iglesia, y que todavía había orgullo en nosotros, había enojos en nosotros, había cosas en nosotros, hermanos, lo que sea, las vamos a ir venciendo también. Todo eso, hermanos, a lo largo de nuestra vida, luchando y venciendo contra el pecado. A lo largo de nuestra vida, viendo que el pecado muere en nosotros, y lo tenemos que ver. Yo quiero que esto quede bien clarito, porque lo tiene que ver en su vida usted. Mire cómo era usted antes, mire cómo es usted ahora, después de haber conocido al Señor, después de haber sido traído por el Señor, de saber que fue amado por Él, de saber que Cristo murió por usted, de saber y tener la certeza, hermanos, de que Cristo no lo va a dejar. ¿Cómo podemos seguir siendo iguales? ¿Cómo podemos ser indiferentes a eso? Nadie puede. Si realmente cree, nadie puede. Las ovejas de las que hablaba Jesús, hermanos, sucedió eso con ellas. Ya nomás ahí tenemos a los discípulos. Después de que nuestro Señor Jesús ascendió, no los pararon jamás, nunca. Después de que nuestro Señor Jesús murió, hermanos, resucitó por cada una de ellas.
de ellos y de nosotros también. Hermanos, incluso el Señor un poquito más abajo dice, más adelante, más abajo, dice, hermanos, que tengo ovejas que no son de este redil, pero vendrán. Y esos son los gentiles, y esos somos nosotros. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Hermanos, va a haber una iglesia, va a haber gente, va a haber ovejas, y Él va a estar siempre, siempre, junto con esas ovejas hasta el fin del mundo. Y una de esas ovejas es usted. Créalo. Uno de esos, hermanos, somos cada uno de nosotros. Imagínese, y cierro con esto, hermanos, imagínese siendo uno de los discípulos. Juan, ¿qué sentiría que escribió esto? Quizás él escuchó lo que Jesús le dijo. El apóstol Juan que escribió esto, hermanos, seguramente porque lo escuchó o porque Jesús se lo contó. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está él ahora? ¿Qué sintió cuando pudo saber esto, hermanos, tan directamente? Mis ovejas, o sea, los que creen en mí. Ustedes no creen porque no creen porque no son de mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz. O sea que los que son sus ovejas son los que creen en él. Pensaría Juan. Y ese soy yo. Y dice que Él les da vida eterna, entonces tengo vida eterna. Y no voy a perecer jamás. Y Él se va a ocupar de acá en adelante, se va a ocupar de mí, de guiarme, de llevarme. Hermanos, lo mismo es para cada uno de nosotros. Lo mismo, hermanos, el mismo principio, el mismo evangelio es para nosotros. Esto que dijo Juan es para que nosotros lo entendamos, es para que nosotros lo creamos. En su carta en primera de Juan lo dice. Amén. Todo lo que hemos visto, todo lo que palparon nuestros ojos, tocaron nuestra mano, que se refiere al verbo, al verbo de vida, a nuestro Señor Jesucristo, hermano, no recuerdo cómo dicen las palabras, a lo que se refiere a nuestro Señor Jesús, es para que ustedes crean, es para que ustedes lo sepan, es para que ustedes puedan verlo, que se los contamos nosotros, no me lo contó nadie a mí, yo lo vi, dice Juan, yo lo palpé, tocante al verbo de vida, yo lo palpé, para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan creer. Los primeros versículos de la carta de Juan, la primera carta de Juan. Esto, hermanos, es muy grande. Esta salvación es muy grande. Y nos debería mover, hermanos, y yo sé que lo va a hacer, nos debería mover a obedecer y a vivir rendidos delante de Dios. Es muy grande. Y lleva, hermanos, en el tiempo, mire si será grande que en el tiempo no tiene tiempo. No tiene. Fuimos elegidos desde antes, sus hijos desde antes de la creación. Y es tan grande que el Hijo de Dios tuvo que venir, hermanos, a morir por nosotros. El que pagó el precio, el que nos dio vida eterna ahí en la cruz. El que ocupó nuestro lugar. Lo maravilloso del Evangelio. Para que nosotros ahora, hermanos, mire si no es grande, para que nosotros ahora que hemos creído, la vida de Cristo, hermanos, se esté formando en nosotros. Pero mire si no es Dios mirándonos a nosotros, que realmente la vida de Cristo se está formando en nosotros. Por eso que nosotros creemos y decimos, creer, es que si lo creemos lo confesamos. Soy tu hijo, Cristo murió por mí, soy salvo. Pero ahora se está viendo y es real que voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque el pecado está muriendo en mí. Porque ya no soy un pecador, porque estoy siendo santificado. Hermanos, que es lo contrario a ser pecador. Porque estoy siendo limpio. Pero lo pueden ver, hermanos, que hay algo que desde otro lado está manejando eso. Y ese es Dios. Puede ver que usted ha cambiado y eso lo hace Dios. Lo hizo Dios. Después que usted creyó, Dios lo hizo. O mejor dicho, lo está haciendo. Y esa es una evidencia, hermanos. Y mire si no es grande. No, tenemos que aprender a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Es una evidencia de nuestra salvación. Decíamos ayer, miles y millones de personas, lamentablemente, hermanos, se están yendo a condenación. Y usted está siendo santificado. No es para que nos jactemos, no es por nada, porque no es por nuestros méritos. Fue Dios, es la misericordia de Dios. Pero es real, está sucediendo. Es real que miles y millones de personas están yendo al infierno y es real que usted está siendo santificado, lo que significa que está caminando al cielo, a la gloria. Está yendo de camino a esa gloria. Amén. Y esa obra la está haciendo Dios. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día.
Dios les esté bendiciendo. Después dice acá la palabra para cerrar del todo, hermanos, que Jesús fue a la región de Perea, fue al otro lado del Jordán, porque quiero también que sigamos a dónde va Él. Eso lo venimos siguiendo también. Hermanos, de Jerusalén va al otro lado del Jordán, no estaba muy lejos, a la región de Perea, donde Juan había predicado. Y dice la palabra de Dios que ahí muchos creyeron en Él. Fue ahí, porque ahí tenía muchas ovejas. Ahí había ovejas. Amén. También. De ahí, hermanos, bueno, después cuando veamos el capítulo 11, el Señor está en Perea, que es la región donde predicaba Juan. Ahí muchos creyeron en él, y después va de nuevo a Jerusalén, a la región de Betania, que es como ¿cómo es? Un suburbio de Jerusalén, como una parte de afuera de Jerusalén, que es donde está Lázaro y sucede lo de Lázaro. Pero muchos creyeron en él ahí. Amén. Tenía ovejas ahí, pero también las tiene acá. Amén. Cada uno de nosotros. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios les esté ayudando, nos esté ayudando a cada día poder entender su palabra, poder entender sus caminos, poder entender y creer especialmente su evangelio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Él nos ayude, y voy a orar en la misma oración también por la cena del Señor.